A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, queridos amigos que nos acompañan en este programa Palabras Peligrosas, que es un programa cultural orientado a la literatura fundamentalmente y que cuenta con el auspicio de Universidad SEC y la SECH, Sociedad de Escritores de Chile, y que este año está ingresando en su 7º año. Y ahora, hoy día, como estamos un poco en febrero, estamos en vacaciones, tiene algunos pequeños cambios del programa, pero es debido a las vacaciones de algunos de los integrantes, ¿no? Quiero comentarles de que tenemos una gran invitada hoy día. Yo voy a proceder a presentarla de inmediato. Su nombre es Lilian Elphicks Latorre, una escritora chilena, licenciada en literatura de la Universidad de Chile, con estudios completos de magíster en literatura hispanoamericana y chilena en la misma institución. En el año 1990 fue finalista en el concurso de cuentos Juan Rulfo, celebrado en París, Francia, con su obra La Gran Ola. En septiembre del año 2002 participó en el congreso realizado en Buenos Aires, Argentina, titulado Ser mujer, ser latinoamericana, ser escritora. En el 2003 y 2004 fue presidenta de la Corporación Letras de Chile. Ha recibido la beca de creación literaria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura por sus publicaciones El otro fuera y Ojo travieso. En el año 2010 obtuvo el premio Mejores Obras Literarias de Autores Nacionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la categoría Obras Editadas Género Cuento por su obra Bellas de Sangre Contraria. Es editora de la revista Brevilla, o Brevila, no sé cómo, dedicada a la minificción, junto a Sergio Astorga de México, Portugal y Patricia Nacelo de Argentina. Yo no sé realmente si toda esta información está actualizada, porque si tú deseas agregar algo más, siéntete completa libertad de hacerlo. Y te quiero dar la más cálida bienvenida a nuestro programa Palabras Peligrosas. Gracias por querer acompañarnos en esta mañana en que ya comienza a crecer el calor. Hoy, horroroso, horroroso, van a ser 36 grados hoy día, así que hay que Sí. prepararse con harta agua o con Coca-Cola, porque yo soy un poquito viciosa, permiso, Muy mi bien, me parece. Coca-Colita. Sí, hay información, está un poquito desactualizado. Yo ahora en mi CV o cuando me piden mis datos bibliográficos, como se diga, ya no pongo que salí finalista en el Juan Rulfo el año 90, tenía 30 años, era muy joven, y fue así una especie de relámpago que haya pasado esto. Era un cuento Pero era bastante un largo, me concurso acuerdo. muy prestigioso el Juan Rulfo, así que Fíjate yo que yo pienso que aproveché, si me das un tiempito, porque la anécdota es muy linda, porque yo estaba en París y yo misma fui a dejar el cuento. O sea, aproveché ese viaje. ¿Ah? ya. Viajamos con mi marido iba a un congreso de astronomía y yo iba de cola, como no iba a ir a París, y aproveché de llevar mi cuentito en un sobre y fui no me acuerdo la dirección que era, pero fui y lo entregué ahí mismo. Y nunca supe yo de este premio cuando fui a Buenos Aires, años después, 2 años después. Mi marido es pariente de Daniel Divinsky de Ediciones de la Flor, ¿ya? Y él me dijo, pero Lilian, felicitaciones, ¿y qué? ¿Qué? Yo no tenía idea, nadie me había contactado. Mira Es tú, una linda historia, injusto esto. Bueno, yo sí. quisiera iniciar este programa preguntándote si tú crees que las palabras, en tu criterio, las palabras pueden ser peligrosas o son peligrosas. Absolutamente peligrosa. Yo creo que la literatura en general es un acto de rebeldía y es un acto de subversión. ¿Ah? Yo creo que tiene que tenerlo muy claro la persona que se inicia en esto de la escritura, que tiene que estar constantemente jugando
con estos conceptos, rebeldía, de no quedarse en la cosa simple. Mira, yo he hecho muchos talleres, llevo muchos años, incluso del año 90 también, o sea, empecé a los 30 años. Y lo primero que le digo a los cabros o cabras, gente joven generalmente, que no se queden ahí vegetando en la cosa fácil. O sea, si van a escribir un microrrelato, microcuento, que no se vayan al chiste, por ejemplo. ¿Mm? El chiste es una cosa, ¿ah? Así como los chistes como Bombofica o no sé, por el Firulete, bueno, son muy viejos. Pero Coco yo creo Legrand que ya se también. murió el Hay varios, Firulete. claro. Y siempre busquen y rebusquen. Oye, cuéntame, ¿cuál es tu Principal es signo? que lean también. Sí, La lectura para mí también es un acto subversivo totalmente, porque ahora en estos tiempos tan digitales, de Zoom, de Facebook, de Twitter, también hay una tendencia al chiste y a escribir cosas muy rápidas y que realmente no son, para mí, no son literarios. O sea, el microcuento debe ser trabajado. Es difícil, es un género muy difícil. me parece muy bien, pero quiero Sí. preguntarte cuál es tu signo. ¿Mi signo de qué? Tu signo del horóscopo, ¿cuál es tu signo? Yo estaba pensando Son un signo, preguntas que un hacemos a todos símbolo. los invitados al comienzo. No Es como tenía para idea, yo relajarnos estaba un ya poco. acordándome de lo que estudié de Ferdinand de Saussure, signos, Sí, símbolos. ya, Mira para dónde me fui, tan intelectual yo. No, sí, mi signo es Sagitario y soy la que quiere la Sagitario. flechita, po. Claro, y en el chino, ¿qué quiere en el chino? Soy chancho, absolutamente Ya, chancho, me encanta, yo soy gozadora, sibarita, me gusta comer, me gusta tomar, me ¿cuál revuelco en el es barro. cuál es tu color preferido? Mi color preferido es el violeta o morado. Y la hora del día en que te sientes más cómoda para escribir. ¿Cuál es tu horario preferido para escribir? En el verano, 5:30 de la mañana, no como hoy día que me quedé dormida, porque ayer me acosté como a las 3 de la mañana, pero generalmente es muy temprano en la mañana. Mi hora preferida son muy temprano en la mañana. Incluso yo he escrito de noche, o sea, antes que amanezca, porque Ya, es la hora de silencio, pues sí, imagínate. Nadie te mucha está calma. molestando con el WhatsApp, nadie te Exacto, llama por teléfono, nadie te claro, mete un mail, nadie te llama, hay silencio, y todos durmiendo en casa, entonces es claro. una hora cómoda. Es verdad, Y yo en verano, sobre todo, después con este calor, ya no a las 4 de la tarde, olvídate, yo estoy no se encerrada, puede, no no se se puede. puede. El cerebro se ablanda, se reblandece con el calor. No, Oye, es insoportable. ¿y cuál sería la palabra que a ti más te gusta causar o que se te mete siempre en tu texto? Ay, qué difícil, no sé, no sé. Tengo miles de palabras amadas por mí, pero en estos momentos yo no te podría, no sé, eh, no lo sé. Cactus, puede Ya, ser. ya. Me gustan mucho los cactus también. Cactus, sí, eso es una palabra muy amada por mí. Oye, retomando un poco la conversación inicial, el cuento ese con el que llegaste a la final del Gulfo, que era un concurso de mucho prestigio, tengo que decirlo, la gente hoy día a lo mejor no lo recuerda, pero No, yo creo que no lo en su recuerdo. momento fue muy importante. Era un cuento más largo, digamos. Me imagino yo que era un cuento de varias páginas, de tres, Era un cuatro, cuento larguísimo. Debe haber larguísimo, tenido más de 20 páginas. más de 20 páginas. Y yo he notado que últimamente tú has ido acercándote con mucha fuerza eh, al microcuento. Tú, Exactamente. que por el contrario pretende condensar y aglutinar, digamos, muchas cosas en un espacio muy pequeño, con muy pocas palabras. ¿Cómo crees tú que se produce en ti ese viaje? ¿Cómo tú lo entiendes para ti misma, digamos? Fíjate que yo siempre me he dado vuelta entre el cuento y cuento o microcuento ahora, pero también la poesía. El microcuento tiene mucho de poesía, sobre todo por ese asunto de la brevedad, Mm, mucha poesía. O sea, si yo te hago, por ejemplo, si me pides una definición de microcuento, microrelato, tú sabes que sí, este género, que ya es considerado un género literario, tiene sí, muchos nombres, por ser un poquito como chúcaro. No es claro, llegar y decir qué es el microcuento, es difícil, es algo bien complejo. Tiene muchos nombres partiendo por eso. Podemos llamarlo minificción, microcuento, microrelato, o incluso hay gente que a los textos más breves le llama hiperbreves. En ya, Estados Unidos le dicen flash fiction. mira.
tiene bastantes nombres. Es como un Y yo relámpago, vengo, ficción claro, yo relámpago. vengo, perdón, Es como un relámpago, digo, ficción relámpago. Algo sí, muy rápido, sí, fíjate que está muy bien puesto ese nombre en inglés, porque para mí el microcuento tiene que ser una especie de trueno, relámpago, algo que te que conmueva al lector, ¿no es cierto? sí. Y como te decía, mi paso, yo vengo de la poesía, desde chica escribí siempre poesía yo. Después lo dejé por cuento. Yo recuerdo hace muchos años, yo era muy joven, yo estuve en un taller tuyo, Jorge. Me recuerdo. No me quería Muchos acordar años, y salió una porque antología muy linda que todavía la tengo. no me ¿Cómo quería se acordar llamaba tu porque la antología? mayoría de la gente de ese taller, Martín, la Gabriela Boza, Reinaldo Martínez, ya no están con Reinaldo. nosotros, pues se Reinaldo han ido falleció el año yendo. pasado, creo. Sí, 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 sí. exactamente. Ahí Quedamos estaba la cada vez Alejandra menos. Basualto, creo. Sí, estuvo la Yolanda Venturini y la Gabriela, la otra Gabriela, no la Boza, la que era Sí, yo me psiquiatra, acuerdo de ese taller y que yo no era me muy acuerdo el chica, apellido tenía de unos ella, 26 claro. años. Sí, 26. no, Entonces pero yo fue un estaba taller entre el... entretenidísimo, lo pasamos Sí, muy bien en ese taller. sí. Eh, Fue una época de muchos talleres. Si tú sí, consideras que los talleres son importantes, yo creo que sí, que en algún momento de tu vida tienen que ser importantes, porque en primer lugar lo que se enseña es técnica. Y yo creo que el alumno que quiere ir a un taller o quiere asistir ahora que hay el Zoom, todo esto, eh, tú tienes que enseñarle como profesor técnica. O sea, si yo doy un taller de cuentos, yo enseño la técnica del cuento, les paso otros cuentos, les doy ejemplos de cuentos, entonces vamos de alguna manera disgregando qué es esto del cuento. Con el microcuento es más o menos similar, es más o menos lo similar. ahora, yo me he dado cuenta que en general se habla de cuento breve, pero pensando en la concepción más clásica del cuento, pareciera que es un relato que es lineal y cronológico, que tiene un desarrollo, un inicio, un desarrollo y final, digamos. Ese es el cuento más clásico, pero yo entiendo que el microcuento usa otro tipo de recursos que son mucho más Exactamente, interesantes, condensa de manera muy interesante de repente un verso con una imagen del pasado y salta a otra exactamente, situación distinta, es como una especie de un fragmento, un rompecabezas, ¿no? Es como que uno viera una zona de un rompecabezas, cierta figura nomás, pero eso ya tiene exactamente. un sentido propio, un sentido especial, apunta a algo. Pero Eh, fíjate que, bueno, no hay que confundirse porque, por ejemplo, está el cuento que a mí me gusta llamarlo el cuento brevísimo, que ya, no es un microcuento, ni un microrelato, ni una minificción. El cuento brevísimo es aquella historia que, por ejemplo, en 3 páginas puedes lograr todo un mundo, con personajes, varios personajes, y una historia bastante amplia, ¿m? Que puede o no tener un desenlace. Hay cuentos que son abiertos. Me acuerdo yo, esto lo paso siempre en taller, cuentos muy breves son Macario, de Juan mm, Rulfo, sí, que sí, ahí yo les enseño, les enseño el monólogo interior. Es sí, un súper buen ejemplo de un monólogo interior donde está Macario, el tontito del pueblo, sí, hablándose a sí mismo porque está aterrorizado, ¿no es sí, cierto? Ahí tenía un ejemplo de cuento brevísimo. Otro cuento brevísimo que me gusta mucho y lo paso en taller es A la deriva de Horacio Quiroga, ya. que son cuentos de 3 o 4 páginas, no tienen más que eso. Otro cuento fantástico, muy breve, es de Julio Cortázar que se llama Continuidad de los Parques. La continuidad de los Creo que parques. tiene 1 o 2 páginas. Y Sí, son es cuentos cortito, así una página y como, media, sí, son cuentos que son justamente para que el alumno vaya entendiendo diferencias entre un cuento brevísimo, un cuento largo, como El perseguidor de Cortázar. A mí me gusta mucho Cortázar, así que sí, Cortázar lo insufla en los talleres, porque tiene cuentos geniales como La isla Mediodía, Las babas del diablo, El perseguidor, que son cuentos ya de 20. sí, No, El cuento perseguidor tiene largo. como 40 La páginas. autopista al sur también es un cuento larguísimo. Mira, tiene una cantidad de cuentos buenos y los cuentos de Bolaño también ahora los estoy pasando bastante, porque es muy buen cuentista Bolaño. Me gusta Sí, más que, entre nos, me gusta más que como novelista. claro, Excelente en cuento, excelente. El Ojo es verdad, Silva, Los últimos atardeceres en la Tierra, tiene unos cuentos muy buenos, sí. muy buenos. Y el Eh, microcuento, fíjate que yo había buscado, para no dar la lata yo de las definiciones,
tengo una definición Ya, bastante buena y simple de Ana María Shua, que es ya, una reconocida artista, escritora argentina, eh, la cual es denominada la reina de la minificción. Ella ha publicado muchos libros, yo creo que más de 20 libros de minificción, entre otros, porque también ha publicado novela, teatro, etcétera, etcétera. Y aquí sí, te la voy a leer. cómo no. Adelante, con todo agrado. Dele. Esto lo saqué de internet, de un blog cualquiera. Es una entrevista que le hace una persona que se llama Juan José Pano, María Vincents y Belén Andreozzi, ¿no es cierto? Y le preguntan primero qué se considera microcuento, y ella responde: los críticos, para darle un nombre de minificción, minicuento, microcuento, todas las maneras como se lo llama, dicen que debe tener menos de 25 líneas, o sea, si tiene más de una página ya es un cuento breve. Yo coincido totalmente con ella. Mm, claro que sí, O sea, si tú sobrepasas la página, ya estamos hablando de un cuento brevísimo. claro. Y ahí después le preguntan, más allá de la extensión, ¿qué rasgos particulares diferencian a los microrrelatos de los cuentos breves? Y ella responde, más allá de los límites de líneas, no hay otras cosas que los diferencie de los cuentos breves. La extrema brevedad de los microcuentos es la característica que provoca las diferencias con los demás textos. Hace que sea casi imposible desarrollar momentos muy complejos o la psicología de los personajes. Digo casi porque siempre aparece alguna excepción que demuestra que en realidad sí se puede. En la minificción se produce una fuerte concentración del sentido, y por eso, por más que sean cortitos, es muy cansador leer muchos textos de minificción uno detrás de otro, porque cada uno requiere cierto tiempo para apropiárselo, unos segundos para disfrutar del efecto, porque deja una especie de regusto que necesita un espacio de tiempo. Son como los bombones. Si uno se come una caja de bombones, seguramente se empache. Es verdad, es verdad, de repente son Ay, tan te intensos fuiste, y no te tan fuertes encuentro. que hay que leerlo, digamos, de a poco, con calma, de repente. Hay como momentos para leer microcuentos, digamos. Y han publicado últimamente también en varias antologías, he visto, de microcuentos, como que han proliferado, digamos, y no solo en Chile, en varias partes del mundo. Es como una tendencia muy fuerte que viene a leer breve, a leer en forma breve. Sí, Me gustaría exactamente. preguntarte si tienes a mano algún microcuento tuyo que nos pudieras mostrar en este minuto, que a ti te Oye, sí, guste. pero fíjate que cuando me fui a la página de la Ana María Shua, de la Ana María, a la entrevista que le hacen, y vuelvo al Zoom, no te encuentro, no tengo la pantalla. Entonces, Yo no te estoy escuchando, te no estoy estamos viendo escuchando. perfectamente bien. Sí, pero yo no te Debe, veo a ti. sí, pero debe Me estar perdí. abajo, debe estar en la línea de abajo. Ah, Ya, ya entendí, ya, abajito, gracias. sí, Oye, te voy a leer algo de mi último libro cómo no, de sí, publicado. muy bien, fantástico. Yo tengo tres libros de cuento publicados, uno del año 90, otro del año 2002, mira la cantidad de tiempo que pasa entre uno Mm, sí, y bastante, otro del año 2019, son ya. cuentos. Y microcuento, que es un género que a mí me encanta, me siento muy a gusto con este género. Mm. Tengo 8 libros de minificción. Ah, ¿Mm? qué bien, ocho. Sí, por eso habría que actualizar el CV que Sí, me la leíste, porque yo, información, claro, sí, sí, y este es mi último libro, se llama Fuera de Tiempo. ya, Hay una edición en papel, editada por Utopía Ediciones, que está a cargo de la poeta Cecilia Palma, ya. y hay otra edición española, que es una edición digital que se puede comprar en Amazon Kindle, que me encanta. Yo descubrí esto de los libros digitales, Mm, y es muy cómodo para mí leer en una tableta, en una claro, tablet, ¿no es claro cierto? que sí. Nunca va a ser tan lindo como un libro, No, no. pero tiene sus cosas buenas, sobre todo que uno ya se está quedando ciega y ya la vista a mí, y yo tengo un problema con las muñecas, con la artritis, entonces me cuesta sostener el libro. Bueno, en vez que la Mm, tableta es es verdad, maravillosa, agrandas sí, la letra y son sí, mucho más baratos porque no hay papel de por medio. Si claro que te sí. contara lo que me salió esto, para que el mundo se entere lo que Carísimo, cuesta hacer un libro, es claro. carísimo, las imprentas están cobrando, impresionante, impresionante.
Bueno, te voy a leer uno de los textos de este libro. Se llama Fuera de tiempo porque Mm. en muchos de estos relatos muy breves yo trabajo con el asunto del tiempo, con la temporalidad, ¿no es cierto? Sí, es un Pero factor también importante. hago un guiño Sí, con el tema. A mí me gusta mucho, mucho el jazz. ¿Ah? ya. Entonces, el fuera de tiempo es como los offbeat, ¿ah? Mm. El jazz, estar como decía Cortázar, yo no quiero escribir más que takes, que son Mm. las sucesivas grabaciones fonológicas en ese tiempo. ¿Ah? Él quería escribir eso. ¿Ah? Yo no quisiera escribir más que takes. Ya. Y yo soy muy cortasariana, yo también no quisiera escribir más que... trabajo mucho con la cosa inmediata, sin dar mucha vuelta. Voy a leerte uno de ellos. Por supuesto, dale. Esto se llama La dificultad y tiene un epígrafe. Y para mí el epígrafe es bien importante para que el lector, de alguna manera, el texto que sea un poquito críptico, pueda entender o entender a través del epígrafe. Y el epígrafe es del chino, creo que es chino-coreano, no sé, Byung-Chul Han, de su obra Por favor, cierra los ojos. Y dice, donde el tiempo pierde todo ritmo, donde se precipita en lo abierto y vacío sin soporte ni dirección, desaparece también todo tiempo justo o bueno. Yo con estas palabras me acuerdo mucho de Mircea Eliade. ¿Te acuerdas de Mircea Eliade sobre el tiempo sagrado y el tiempo profano? Sí, ¿No? sí, Y también en este libro creo que hay mucho también de Eliade acá. ¿Ah? El ya, juego de los tiempos sagrados y los tiempos profanos. ¿M? sí. O Cronos y Aion, que también es otra imaginería que me da vuelta siempre. Entonces se llama La dificultad. Un cierto día la mujer optó por no salir más al mundo. Se encerró en su casa dispuesta a no hablar, a no salpicar el techo con palabras. Así urdió un interminable juego con una soga que anudó y desanudó, firme como su inquietud, pero tan dócil. Adiestrada y mansa, la soga acarició sus manos y luego las piernas, subió y subió hasta que la mujer cerró los ojos y añoró en la crispadura del silencio volver a la imperfección. Le habló a la soga. Ven a mi cuello, le ordenó, y tensa mi dolor hasta acabar con él. Esa es la dificultad. Qué Un imagen, ¿no? poquito, Potente, muy potente. un poquito terrible, Tremendo. Ahora, tremendo, cuando sí. tú trabajas talleres de microcuentos, ¿no es cierto? Yo hago taller de cuentos generalmente, Ya. nunca he hecho un taller exclusivo de microcuentos, Ah, pero ya, hay una tendencia de los alumnos a escribir mucho microcuento. Entonces ya. o sea, en el taller lo que hago yo es, si me presentan un cuento bien y si me presentan un microcuento también. Se Perfecto. enseña mucho las dos cosas. Pero me gustaría preguntarte si tú das, por ejemplo, algún tipo de tarea, si que ponen un tema, dice, vamos a escribir sobre tal cosa, o dejas en libertad Sí, que no, no, cada uno no, llegue con tarea. tarea. Tarea todo, sí, claro, sí, hago taller una vez a la semana, de una semana a otra, yo les Mm. planto la tarea. Y este ¿Mm? tipo de temas, así como el tiempo, por ejemplo, ¿aparecen como tarea? ¿Trabajar algo en Yo el creo que tiempo? lo que más, en vez de, sí, hemos trabajado temática, pero también trabajamos, lo que me interesa es técnica. Técnica. Entonces yo les doy, por ejemplo, el diálogo, que es algo muy difícil en cuentos. En Mm. microcuentos se ocupa poco el diálogo, Sí, poco, casi por la llega, extensión. claro. Existe, pero es muy breve. Entonces, si van a escribir un cuento con diálogo, tenemos que, ahí yo les pongo como tarea y les meto otro cuento donde haya mucho diálogo, un trozo de novela, por ejemplo, me acuerdo de las Ya, novelas de Manuel Puig, ya. El beso de la mujer araña, que es Sí, puro entonces, diálogo, puro sin digo, intervención de un narrador externo. claro. Entonces, para que ellos vayan aprendiendo esto del diálogo y no caer en el diálogo pomposo, en el diálogo con Sí. os y as, que eso Mm. ya no se hace, ¿no Ya. es cierto? Y das alguna, o pides algunas exigencias en el microrelato que aparezca, por ejemplo, imágenes poéticas o que haya condensaciones o síntesis muy fuertes, digamos, que se contraste el momento.
Yo creo que yo soy bien como a mí lo que más me gusta es dar tareas con una técnica en especial, ¿no es cierto? Como Ya, el diálogo. ya, En ya. microcuento, claro, lo que tienen que trabajar son las palabras y la Ya, imagen del lenguaje, las imágenes del lenguaje. ok. Entonces le digo a los alumnos, no caigan, por favor, no caigan en un adverbio de tiempo horroroso, así esos adverbios que terminados en mente, que son, así tú lo ves en un microcuento que tiene 3 líneas y te da como un Claro, escalofrío, así como se te exacto, paran los pelos, ¿no es cierto? exacto. Tú tienes que trabajar muy bien, así tienes que ser una especie de costurero de la palabra, un sastre, ¿no es cierto? Muy bien dicho. Las Sí, palabras son muy importantes en los microcuentos, sí. no, por ejemplo, los conectores y los circunloquios y chao, 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 Ah. vayan. Yo le digo, métele cloro, no sé, yo tengo toda esta, claro, lávalo con rinzo y déjalo en vinagreta, porque Sí, tiene que depurarse de las palabras que tienes en tu mente. sí, ¿Ah? Por una parte, por otra parte, primero, segundo, claro, chao, chao, chao. No estamos escribiendo una tesis, claro. estamos condensando el lenguaje, trabajando Mm, una imagen poética, aunque sea narrativo entre comillas, ¿no es cierto? El sí, texto. ¿Mm? sí. Y también lo que más me importa a mí es enseñarle que es muy, muy dado en el microcuento es la intertextualidad famosa. Y ahí El hay intertexto, intertextualidad, exactamente. porque hay muchos, decenas, Sí, centenares de microrelatos en donde el escritor toma una historia arcaica, entre comillas, una historia número uno, y la sí, subvierte o la recrea o la reescribe. sí. Entonces ahí yo ahora tengo nuevamente, ojalá que no me pierda de nuevo, pero tengo aquí en la página, espérate. Ya, adelante. Sí, tengo un ejemplo perfecto de intertextualidad. Es Ya, el texto Anuncio del mexicano René Avilés Favila. ya. Y dice, es muy, muy cortito. Oriundo de Jamelín, soy flautista y alquilo mis servicios. Puedo sacar las ratas de una ciudad o, si se prefiere, a los niños de un país sobrepoblado. Tremendo, Tremendo, ¿no? ¿no? Tremendo. El sobrepoblado le da toda la actualidad. Oye, Exactamente. lo bueno de esto es que son como pases muy cortos, son como saetas, son cosas que entran y dejan pensando al tiro. ¿Ah? Pero, A pero rato es uno lee, importante, perdona sí, Jorge, está pero bien. iba a hablar de la cosa del intertexto. Si tú, como lector, no conoces la historia de Jamelín, del flautista Jamelín, Sí, no puedes entender la nada, historia nada, no número entienden 2, nada, la claro. escrita por René Avilés. Sí, ¿Ah? exige la lectura previa, el conocimiento previo de otro texto, y eso también muy importante, ¿no? Claro. Pero eso Y también habla de ahí, que la por literatura, ejemplo, hay muchos intertextos con Kafka. claro, Te voy a leer claro, El famoso dinosaurio, que hay ya, gente que dice que no tiene que ver con Kafka, pero para mí es totalmente kafkiano, de Augusto Monterrosa, El sí, claro, dinosaurio. claro. Deja ver si lo encuentro por aquí, tiene que estar por aquí. No, se me perdió. Pero es como cuando despertó, aún estaba ahí, Sí, algo así. exactamente, eso es, Cuando él despertó, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, de Augusto Monterroso. sí, Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. sí, ¿Mm? Si tú no conoces la historia, tú no conoces la metamorfosis de Kafka, bueno, hay gente que, aunque no la conozca, claro, le gusta este texto del dinosaurio, pero claro, para mí están totalmente vinculado, están conectados, vinculados, sí. sí, Sobre todo bueno, cuando despertó, ¿no es cierto? claro, Con ahí, esa desde imagen, ahí, con esa claro, imagen, claro, ¿no es cierto? exacto, ahí está la raíz, ahí está la raíz del cuento, en el cuento de Kafka. Y Exactamente. esto nos lleva también a pensar de que es, es muy interesante ver cómo se producen los cambios en la mente de la gente que llega a escribir, que está muy acostumbrada a veces, como tú decías, a usar palabras hechas, a usar explicaciones, demasiadas explicaciones. Muchas veces las explicaciones están matando el texto. Y hay que hacer como una suerte de lavado de cerebro, ¿no? Para que vayan dejando fuera todo aquello que no cumple con esta idea de ir sacándole el máximo de Ujú. filo al lenguaje para que llegue
con precisión, para que haga el daño que uno quiere que haga. Sí, Ahora, exactamente. te pido por favor que nos leas otro, que nos leas otro microcuento tuyo, ¿Mío? de tu propiedad, Eh, qui- Quizás de de tu mi... autoría, digamos, de tu autoría. Tengo otro libro, se llama Mira, Capilar, del año Capilar, 18. ya, Sí, tengo, tú no lo nombraste, pero otro que se llama Diálogo de Tigres. el diálogo de Tigre. Qué lindos títulos, ¿eh? Son muy elocuentes. Este libro fue escrito, bueno, publicado en 2011 por Cristian Coté, el Mira, famoso Cristian Coté, sí, de Mosquito, Ediciones Mosquito. sí, Está bien traqueteado el pobre libro, pero yo lo quiero mucho este libro, mucho, ya, mucho. Y voy a leer de Capilar, uno del Che Guevara, que se llama Póngase sereno y apunte bien. Cuando el sol cae como una piedra, recorremos la ribera del Ñancahuazú. Tenemos hambre y las tropas nos persiguen los zapatos, mordiéndonos en chasquidos, ramas que se quiebran, gritos y amenazas. Nos separamos. Huyo por las quebradas y el fusil pesa. El asma no me da tregua. Las ráfagas se escuchan cada vez más cerca. El primer disparo se aloja en mi pierna. Me cortarán las manos y las mujeres arrancarán mechones de mi pelo. Lavarán mi cuerpo para sacarle fotos. Mucho después, los turistas visitarán la escuela de La Higuera llevando mi imagen en sus camisetas. Y sobre el título, esto es una frase real del Che Guevara que dice: póngase sereno y apunte bien, va a matar un hombre. sí. Ernesto Che Guevara, su asesino, el sargento Mario Terán. Mm, Ahí está el microcuento. sí, está toda la situación ahí final de la detención allá en Bolivia, el Che. Muy Sí. bien, tremendo trabajo, tremendo ejercicio. Potente, te felicito, muy, muy potente, Importante te el felicito. microcuento, la omisión. No sé Sí, si se percatan ustedes o tú de la cantidad de omisiones que yo hago. La imagen del Che Guevara es conocida en todo el mundo. sí, sí. Creo que todo el mundo conoce a Che Guevara. Entonces no hay Está tanto. sola, claro, está solamente usando pequeñas claves nomás. Claro, Por ejemplo, que me van a cortar eh, las manos, el asma, me van a cortar. Son índices que te llevan a y nada inmediatamente más. la mente llena, completa, la información que falta. Y también el salto temporal, porque ya Che Guevara de alguna manera está escrito en primera persona, como un Che Guevara ficticio, ¿no es cierto? Sí. Escrito en primera persona, como te digo. Mm, Y también hay un salto temporal, ficticio y fantástico, en donde dicen, bueno, tiempo después las niñas van a llevar las poleras mías. claro. Y eso es lo que más me importa del texto, Sí. lo terrible que es la lucha que dio esta persona, Che Guevara, esta Mm. imagen o ícono, y después todo el mercadeo que existe con su imagen, como De algún suele modo pasar podría, con muchas cosas. oye, de algún modo podría verse como una segunda parte o continuación de ese otro cuento de Cortázar que se llama Reunión. El- Ah, ese cuento tan bueno, tan ¿No es bueno, cierto? ¿Ah? es buenísimo. Ese buenísimo. Claro, ¿Ah? O mi sí, hermano despierto mientras yo dormía. sí, Oye, cómo interesante como convoca de una manera tan rápida tanta historia, tanta imagen, tanto concepto, valores, todo, llegan a entrar en montones de ramificaciones en la mente para ver varias cosas, digamos. Y es un efecto genial que tiene el microcuento. ¿Algún autor preferido tuyo en microcuento? ¿Alguien que tú sea de tu agrado, que recomiendes? Bueno, Pedro Guillermo Jara, un chileno, Ya, escritor chileno oriundo bueno, él creo que nació en Chile Chico, pero vivió toda su vida en Valdivia. Lamentablemente falleció, creo que el año 19 en enero. Gran escritor chileno, él como microcuentista es así, a todo trapo. Me gusta mucho. Y qué por bien. supuesto está Diego Muñoz, está La Pía, que son los Sí, clásicos de los sí, microcuentos, de los han microcuentistas trabajado chilenos. mucho. Han trabajado mucho en el tema de ellos. Sí, Gabriela Aguilera también, que es También socia de Gabriel. la Pía Sí, en las ediciones Asterión, también ella es muy, muy buena. ¿Mm? sí, Es sí. muy buena. Pienso Sí, igual que tú. Yo también la he leído con mucho interés a todos ellos. Los sigo muy de sí, cerca porque estamos muy cercanos, digamos. Somos casi del mismo generación, del mismo momento, digamos. sí, Eh, exactamente. Sí.
Sin embargo, también encuentro de que hay personas a las que les resulta tan difícil salir de la novela, ni siquiera intentan hacer un microcuento, ni siquiera tratan. Pero fíjate que en general el microcuento en Chile todavía sigue siendo vilipendiado, a pesar de del Santiago en 100 palabras, de la gran cantidad de concursos que hay a nivel nacional. Ya no hay Sí, solamente Santiago en 100 palabras, sino que creo que hay Valparaíso, Concepción, está ramificado por todo Chile. sí, por Y todos eso es lados. muy bueno, es Sí, muy por bueno. supuesto. Sí, pero sigue siendo a nivel como de ciertos escritores, sobre todo novelistas, que te miran así con una carita de asco, con un poquito de asco te miran cuando tú dices, ¿qué haces tú? Bueno, yo escribo microcuentos y es como que te miran y arriscan la nariz, así como les da un poquito de asco. ¿Ah? A Eso mí no, tiene que ver no con estoy de acuerdo, no me parece correcto. Creo que es fantástico, para por nada, ejemplo, es mágico. pero que Te sí, digo, sí, inadvertidamente ir en el metro, de repente se detiene en una estación y tú miras por la ventana y lees ahí en un panel un microcuento. Está sí, escrito. fantástico, En es el súper ratito que bueno. estuviste detenido, 30 segundos, 40 segundos, leíste un microcuento y sigue, ya te cambia la mente, te cambia el ánimo, sigues en otro mundo. A mí me parece que es genial. Yo decía, se podría ver una literatura que se escribiera en boletos para ser leída en el ascensor, por ejemplo. Imagínate. Una Bueno, manera hay de... muchas ideas, pues. Claro, oye, Hay me muchas parece ideas. Ahora genial. me acordé de los Santiago sin palabras, cuando Lucho Tamayo, el Sí, gran escritor, Luis sí. Alberto Tamayo, que no solamente es cuentista, sino que es un Ese el novelista y guerrero terracota. microcuentista. Es Sí, genial y el ese cuento. soldado de terracota, Sí, ya ahí se mandó un, yo le eh, digo chacal, el chacal sí. Tamayo porque es tremendo. No, muy eficiente, muy bueno, muy efectivo. Oye, Sí. cuéntame un poco de este proyecto, háblame algo de este proyecto Brevilla, no sé cómo lo pronuncias tú. Sevilla es básicamente un blog, Ya, una revista literaria dedicada solo a la minificción. Y ya, digo minificción y no microrelato porque no solo se publican microrelatos, sino que se publican haikus, ya, poesía brevísima y otros aforismos también, ya. que son diferentes a los minicuentos o los microrelatos. Entonces, una revista que da cabida a otros géneros similares, ¿ah? A lo que podría ser la minificción. Son todos brevísimos. Ahora ¿Mm? tú seleccionas a la gente que participa ahí o las personas pueden enviarte como material Y la persona puede eventualmente. enviarme y si se considera que tenemos un comité de lectura. Ya, Ya no está Patricia Nacelo con nosotros, pero ella fue colaboradora de la revista durante muchos años. ya, Es más o menos nueva Brevilla es del año sí, 2015. sí, Y bueno, y es eso, básicamente eso. Yo creo que Brevilla es conocida por su antología. sí, Ha tenido sí, antologías muy buenas con una cantidad de trabajos buenos. sí. Yo me acuerdo para la pandemia, yo dije, Mm, ¿qué vamos a hacer encerrados aquí, aburridos? Bueno, hagamos una antología. Y prendió de una manera impresionante. Se llama sí, Brevirus. sí. eh, Sí, la vi, el, yo seguí de cerca el desarrollo de eso, estuve el mirando muy Brevirus atentamente. muy, y quedó una antología, pero Sí, me gigantesca. parece Tiene más de genial. 300 páginas. Gente de todo el mundo escribió. Sí, Incluso llegaron textos en inglés, creo que llegaron unos en francés o en italiano, llegaron textos de todo el mundo, yo creo que de los 5 continentes. Fue un bueno, lindo antología, entonces se te puede encontrar eso en línea, en la web, debe estar, de Villa, ¿no? absolutamente. La gente están Y en. podríamos Sí. invitar a quienes nos escuchan, que son fundamentalmente gente que se dedica a la literatura, Ujú. a enviar o a hacer llegar algún tipo de relato, Por supuesto, texto breve. Claro que va a por ser sometido a supuesto, un ejercicio de escrutinio y no sí. garantizamos que va a salir publicado, pero se va a hacer el intento por lo menos, ¿ya? Pero justamente ahora hay una convocatoria a una nueva antología de Brevilla del 2023 que se llama La minúscula cuerda floja y tiene Ya, que ver con textos sobre el circo. O sea, el pueden ser historias de circo, qué interesante, trapecista, de la ya, mujer barbúa, etcétera. sí, ¿Ah? Malabaristas, todo sí, tiene que ver con el circo. Ese es como el pie forzado. Las mm, bases y las condiciones de envío están en la página web de Brevilla, que es revistabrevilla.blogspot.com. Ahí se bueno, pueden. Incluso si tú ahí se googleas puede, revista Brevilla, aparece inmediatamente. bueno, Sí.
Qué bien, yo creo que ha sido muy interesante esta conversación porque el tiempo aquí vuela, no nos damos ni cuenta y estamos Sí, ya llegando, son las ya pasamos los 11:40, 40 impresionante. minutos. Sí, Yo quiero pedirte entonces, como para irnos despidiendo, Lili, que nos termines con un último cuento de tuyo, de ya, pues. microcuentos. Son muy buenos. Tengo, mira, si voy a leer Sí, del diálogo de sí, Tigre. Vamos a leer algún textito de aquí. Mira, este también es bueno, no debería decir, ¿ah? ya. Lo voy a liliar, como en mi familia me dicen liliar las cosas, como cuando ya conté el final de la película. Así que me voy a autoliliar. Ya está Pero para que bien. vean aquí que hay un intertexto, solamente para Sí, eso. Se llama No al lugar. ya. No era el chas chas de la escoba ni los tacones apurados de la mujer chillona. Era un sonido suave, encantador. Salí del cubil y me asomé con precaución. Ahí estaba el hombre soplando su palo con agujeros. Cerré los ojos, soñé con avena, trigo, quise estar nuevamente en el campo. Todos los que estaban conmigo los siguieron. Yo no me atreví, siempre fui un cobarde. Después supe que los llevó al río y que murieron ahogados. Días más tarde la mujer lloraba. No barría, solo rogaba que el hombre le devolviera a sus hijos. Le hago compañía. Ella me agradece con trocitos de queso. A veces miramos juntos la puesta de sol en este pueblo de fantasmas. Y el intertexto es Jamelín, de nuevo. Mm, Y el que narra aquí es el ratón. mm. Oye, qué bien, fuerte, tremendo. Golpea. El microcuento en general es como un juego. Tú tienes Sí. que tener varias armas, los Sí, pero es un intertextos, juego toques de peligroso. Es aquí. un juego peligroso. De repente tú no sabes dónde golpea fuerte. Sí. Importante, saben que yo no lo he dicho, es la omisión. Y por ahí siempre me agarro de lo que dijo Hemingway, de la teoría del iceberg. Sí, Lo por supuesto. importante no se cuenta nunca. Lo más Sí, importante no se cuenta, ¿no es cierto? claro que Y sí. Imagínate que Hemingway escribía primero el cuento de manera normal y después le borraba el 80%. ahí Entonces, tienes. claro, no, un cuento no se escribe para explicar algo, sino que más bien se escribe para transmitir una suerte de misterio, algo que no está dicho y que va a traspasarse. Y Por fíjate supuesto, que como colinas como elefantes blancos de Hemingway, exactamente, que ahí también está lo un llevo años excelente pasándolo en ejemplo. taller, ahí donde está la omisión, la gran omisión, que por Claro, supuesto el sí, lector o sí, lo toma o lo deja. Tienen claro, que entender. ¿Ah? sí, Mínimo de recursos. eh, Puro diálogo, ¿te acuerdas de ese sí, cuento? sí, Puro diálogo, mínima sí, intervención de él dijo qué y cosas así, claro, explicaciones no hay, casi mínimo, no hay. muy mínimo. Igual que los asesinos, Sí. E igual, la historia de exacto, los los indios, asesinos ¿cómo se también no llama? explican nada. Después hicieron una No, película que trataron de contar la historia de lo que ocurre, pero no es lo mismo que el cuento. Tiene sí, una yo creo carga que propia, los tiene su alumnos de propia carga. talleres que quieran escribir microcuentos primero tienen que estudiar y leer mucho cuento. Sí. ¿Ah? En general, yo siempre digo que si tú quieres escribir lo que Mm. sea, tienes que leer. Sin lectura no Sí. hay escritura, así de simple. Tienes que meterte todo para adentro y Oye, después hacer una especie de filtro. ha sido muy agradable esta conversación sobre el cuento y el microcuento Muchas y gracias. el oficio contigo. Creo que excelente, eres excelente. Y te doy las gracias por habernos acompañado hoy día en la mañana, Lili. Gracias Espero a ti, Jorge que estés Calvo. muy bien. ¿Ya? Igualmente, pues. Ya nos veremos. Chao, chao. Chao, Chao. chao.